Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo OPA Café, el último en el que yo voy a estar siendo satélite. Luego el satélite va a quedar en manos de Úrsula, de Alice como siempre, y Male, Magdalena Scuti, que va a ser mi reemplazo. Así que bueno, para mí ya aprovecho de despedirme, fue un enorme honor participar de estos OPA Cafés y ser parte del satélite. Sobre todo porque OPA en español es una organización que quiere ayudar, quiere ser parte del profesionalismo de los astrólogos y realmente es maravilloso poder ser parte de una organización que quiera ofrecer espacios seguros para que los astrólogos puedan publicar, puedan hacer presentaciones. Me parece que es súper importante la misión que tiene, ¿no es cierto? Y también esta cuestión de ayudar a los astrólogos a ser profesionales, no solamente en sus técnicas, en sus conocimientos, sino en cómo salir al mundo a través de las redes sociales, etcétera. Vamos a mostrarles algunas filminas en los que explicamos cuál es la misión de OPA. Nosotros ya sabemos que, bueno, queremos que la astrología sea cada vez más respetada, más valorada, no dejar tanto espacio para esa astrología un poco banal que se ve con frecuencia, sino empezar a ocupar espacios en los que astrólogos serios, consistentes, dedicados, también tengan una voz, ¿sí? Bueno, queremos recordarles que el satélite en español tiene mentoría a cargo de Luisa Silva. Es una oportunidad maravillosa, así que cualquiera de ustedes que esté interesado, ya sabe, puede ingresar a la página. ¿Ok? Aquí, como en todas las reuniones, lo explicamos. También comentar que OPA en español tiene una certificación a cargo de Alice, que está aquí presente. Alice, después si quisieras decir algunas palabras, encantada te cedo la palabra antes de que Male comience. También como satélite, bueno, es muy importante que se unan y nos den su apoyo, ¿no es cierto? El precio es nominal. La verdad que vale la pena que sean miembros de OPA en español. También comentarles que estamos ya trabajando en la cuarta revista. La verdad que esto es maravilloso y también destacar que somos el único satélite, aparte del original de Estados Unidos, que tiene esta posibilidad de que astrólogos puedan publicar. Hemos tenido, bueno, muchísimos artículos publicados. Muchos de ustedes que están aquí, bueno, han publicado en OPA en español. ¿Qué más? Tenemos videos traducidos por Belén Landí, una traductora profesional. Verán que hemos trabajado un montón. Y acá, esperen que no se me... Acá, ahí lo podemos ver. También antes de darle, bueno, voy a tener que dejar de compartir. Antes de darle la palabra a Male, comentar los próximos. No sé por qué no se me cargó. Ok, esperen que voy a tener que salir y ponerlo en chiquito. Cuando está en grande se ve que no se me carga. Los próximos eventos de OPA, denme un segundito, acá. Bueno, comparto nuevamente en pequeño para que se vean. A veces no se cargan. Share. Acá, los próximos eventos de OPA son un peer group, o sea, una actividad grupal en español, que es parte de la certificación, y un seminario de varias horas que va a dar Álvaro Norambuena. Y el peer group, o sea, el intensivo grupal, va a estar a cargo de Constanza Johnson, que a partir de fin de año también va a ser parte del satélite. Ok, bueno. Antes de presentar la Male, que aquí tenemos toda su información, me gustaría preguntarle a Alice si tiene unas palabras que quiera decir acerca de la certificación y por qué siempre es una muy buena oportunidad para los astrólogos que se están formando. Gracias, María. Efectivamente, tal como tú lo dijiste, OPA y OPA en español está buscando dar como una serie de oportunidades para que los astrólogos podamos cada vez ser más profesionales en nuestra disciplina. Y la certificación es un paso más de hecho, hay gente que lo considera
como casi como una titulación, ¿ah? Puede haber estudiado en distintas escuelas, pero es como que corona un proceso que todos los astrólogos hacemos, todos somos súper estudiosos, todos hemos estado años desarrollando en general, o si está alguien comenzando, también va a emprender un camino según su pasión con la astrología, que vale la pena compartir con pares, tener guía, tener un proceso donde voy asegurándome que voy adquiriendo un, una impronta profesional, pero también un código ético para trabajar con los demás. Eso es muy, muy importante para OPA y también el desarrollo de las habilidades para la consulta. Entonces, mucho de la certificación, si bien hay otras cosas que se parecen a otros procesos de certificación, como astronomía para astrólogos o las habilidades de la consulta como un taller general, los grupos de pares como el que va a ser Constanza son únicos, son un proceso único de OPA y que busca justamente a lo largo de más o menos 27 meses, porque cada grupo se espacia 9 meses entre uno y otro, son tres en total, busca que la persona realmente ponga a prueba sus competencias tanto éticas como habilidades de la consulta, más que no solamente las habilidades que tengamos cada uno en nuestro estudio, en nuestra formación técnica, ¿verdad? Eso. Así que los invitamos Cre- a conocer más de la certificación. Sí, creo que lo valioso es que los que somos astrólogas de hace varias décadas tuvimos que hacer camino al andar. Y acá OPA nos ofrece una huella, un camino ya trazado, comprobado que funciona y me parece que para los que vienen, siempre, viste, ir por un surco trazado en vez de tener que ser el primero que traza el surco es de una enorme ayuda. Así que me parece que eso es genial. Bueno, vamos a Male. Vamos a Magdalena, es su primera presentación OPA Café. Ella ya ha participado en OPA escribiendo un artículo, así que es una autora publicada y además es quien maneja el Instagram de OPA, pero esta es su primera presentación en vivo. Magdalena, bueno, ha explorado diferentes áreas de diseño hasta encontrar la perfecta alquimia en la astrología. Como muchos de nosotros, ella viene de otros intereses. Ella es abogada, pero bueno, la astrología es así, te chupa, te toma y no te suelta. Así que, bueno, de eso se trata. Ella es de Córdoba, Argentina, pero vive en Buenos Aires, ofrece consultas, participa de eventos grupales, actividades con instituciones, etcétera. Bien, y la próxima es aquí, ¿de qué nos va a estar hablando hoy? Magdalena nos va a estar hablando de una investigación que ella llevó a cabo acerca de la historia del color y qué relación tiene esto, cómo se vincula con la astrología. Una investigación lindísima, yo ya vi su presentación, así que bueno, Male, sin más, te dejo a vos para que sigas. Les comento que ella prefiere que ustedes hagan las preguntas en el chat y vamos a tener un espacio al final de la presentación para responder esas preguntas. Es muy importante que no la interrumpan mientras está hablando, así no pierde el hilo de la conversación, ¿sí? Bueno, yo ya Muy estoy para bien, compartir. sí. Bueno, ¿Algo que perfecto. quieras agregar a lo que yo dije, Male? No, a ver si esto está bien. Presentamos. Ahí está. Quiero correr un poquito la barra antes de empezar a hablar. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los que están presentes hoy. La verdad que domingo es un día familiar y es un día, ay, es un día de descanso y entiendo que, bueno, hacerse presente es como un voto de confianza. Y agradecerles obviamente especialmente a Alice y a María que me dan esta oportunidad. Bueno, María siempre ha sido como una mentora para mí, así que bueno, muy contenta y orgullosa de poder estar acá. Es un honor. Yo les voy a hablar de el color, el rol del color. Eh,
para empezar a hablar de eso, les voy a contar que el color en mi vida siempre ha tenido un rol muy importante, siempre me ha como hablado mucho, siempre he entendido las cosas, yo soy disléxica y he entendido, me ha ayudado, el color ha sido una herramienta enorme para mí, para entender, para reforzar conceptos, para grabarlos y después para transmitirlos. Es parte de lo que me gusta hacer y que me motiva un montón. Y esto fue un poco, digamos, lo que me motivó a mí a hacer esta charla. Bueno, acá es como un mini recorrido de lo que vamos a ver. Yo creo que ver, en definitiva, es parte de crear realidad. Después, bueno, voy a hablar de distintos autores que se expresaron sobre el color, la diferencia y finalmente voy a hacer como un énfasis o un recorrido por el rol del color en la historia de la astrología. Entonces empiezo diciéndoles que esto mismo, que para mí la percepción es un puente entre lo interno y, bueno, entre lo externo y lo interno, lo que yo veo, qué es lo que me provoca a mí, cómo lo sintetizo y cómo lo devuelvo. Entonces cuando me empecé a estructurar esta charla, yo traté de imaginarme cómo era en la antigüedad cuando empezó la astrología. Imaginémonos este cielo absolutamente oscuro, digamos, sin tanta contaminación lumínica como tenemos hoy. Y yo me imaginaba cómo ellos debían ver el cielo y cómo empezaron a hacer, a crear una realidad y una disciplina y toda esta sabiduría nueva solamente con ver. Y ahí empieza a tener como, empieza a notarse, ya con esto, con este inicio, empieza a notarse el rol y la importancia del color, porque si nos ponemos a pensar, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, incluso cuando dormimos, estamos percibiendo color y eso le damos diferentes significaciones y con eso llegamos a diferentes conclusiones. Entonces yo me imagino a ellos empezando a distinguir un planeta, una estrella más rojiza de una súper brillante, de un Marte y de un Venus, y empezar a hacer asociaciones y, ¿cómo se dice? Como derivaciones, digamos, de qué podía ser, de qué podía estar hecho y qué podía significar y qué podía representar. Y me corro mucho, muy adelante en el tiempo, y entonces, antes de pasar a un desarrollo más de la astrología, me gustaría hacer la ponencia de dos grandes pensadores que hicieron una teoría del color. El primero es Isaac Newton. Él en el siglo XVIII publica su tratado que se llama Optics y Newton lo que hace es como que hay un primer quiebre científico alrededor del desarrollo del color. Acá lo pueden ver a Newton, esta es la imagen, bueno, nosotros todos asociamos más, los contemporáneos, asociamos más a la imagen del prisma con el haz de luz y todo eso, a un disco de Pink Floyd, pero en realidad viene de acá. Newton hizo experimentos y llegó a una conclusión. A la conclusión que él llega en esta obra es que la luz blanca contenía todos los colores. Entonces él agarra un prisma, atraviesa luz blanca y esa luz blanca es como que se descompone en esa especie de arco iris que vemos, ¿no? En todos los colores. Y él explica en su obra que cuando la luz toca una superficie, por lo que sea, lo que hace es que esta superficie absorbe todos los colores de la luz y es como si nos devolviera a nosotros, a nuestros ojos, uno solo. No es que la cosa per se fuera roja, sino que absorbía todo y devolvía uno, para explicarlo así muy llanamente. Bueno, María dijo que no me interrumpieran, pero si alguien, digamos, no va entendiendo, me lo puede decir, no tengo problema. Entonces era como que el color que rebotaba era el que uno recibía. Era algo netamente científico. Él estuvo mucho tiempo desarrollado a medir el color, a ver cómo se producía. Pero 100 años después lo tenemos a Goethe, que era un gran pensador, pero de una corriente, era un escritor, un poeta, el escritor de Fausto, con, bueno, nada, como motivaciones, un contexto absolutamente distinto que había estado muy enganchado con la teoría de Newton y él la quería probar. Y llega a una conclusión muy distinta, porque ¿qué es lo que hace Goethe? Él agarra, toma el prisma,
se pone en una habitación blanca y veía que cuando entraba luz nada rebotaba, o sea, no salía una luz de color. Fue cuando él se empezó a dar cuenta que cuando intervenían como un poquito de sombra o bordes de sombras, es cuando aparecía esta especie de arco iris. Y entonces él dice, no, el color no está en la luz, el color está en el ojo y en el alma de cada uno, lo que cada uno termina haciendo y tiene que intervenir de alguna manera la sombra para que este se produzca, porque en el blanco total no había nada. Y él desarrolla este triángulo, que es muy famoso en su teoría, en el que tenía los colores intensos en un lado, los más fríos en otro, y en el medio estaban los neutros. Y entonces empieza a hacer asignaciones, por ejemplo, el amarillo dice que es un color activo, alegre, como que evoca todas esas emociones o nos, ¿cómo se dice esto? Cuando sugestiona de esa manera, de lo mismo que el azul, por ejemplo, era más melancólico, más cercano a la sombra. Y él empieza a desarrollar toda una teoría de postimágenes, que esto quiere decir como que en realidad hay un proceso de cada uno de nosotros que interviene, es bastante más subjetivo. ¿Vieron cuando uno, por ejemplo, no sé, ves un punto rojo mucho tiempo, lo pasás, te pasás a la mente a algo blanco y en realidad empezás a ver como verde, porque tu cerebro está como compensando? Él empieza a desarrollar una teoría que de alguna forma es antagónica a la de Newton, porque bueno, cada uno venía de dos contextos y tenía dos motivaciones totalmente distintas. Uno era netamente científico y otro era más un poeta conectado con las emociones, con qué le provocaban las cosas. Entonces, ahí se empieza a notar la diferencia. Acá lo tenemos a Newton, digamos, diciendo, o sea, si Newton hubiese hablado del rojo de Marte, hubiese dicho es una longitud de onda de 700 nanómetros, mientras que Goethe hubiese dicho el rojo de Marte evoca fuego, acción, urgencia, pasión o agresividad, lo que hubiese sido que él hubiera dicho. Y él, acá está un poco en esta imagen resumido, eh, la teoría de él basa todo en este triángulo donde los neutros están en el medio. Entonces, por ejemplo, cuando digamos, se resalta combinación de estos colores, era como una tonalidad que se asociaba más a algo lúdico, mientras que cuando se asociaba a los colores fríos era algo más melancólico. Usaba un poco, digamos, los neutros de puente para hacer estas diferentes combinaciones que te daban distintas emociones o, sí, emociones. Entonces, bueno, pero ¿quién tenía razón acá? O sea, yo creo que los dos tenían razón en algún punto, siendo teorías antagónicas pero complementarias. Y ahora sí, les voy a pedir que me mostrar algo y les voy a pedir que opinen. A ver, yo me voy a anotar acá, a ver si tienen, si quieren sacarse los mudos y contestarme, el que se anime, de qué color ven este vestido. ¿Alguien se anima a opinar? Estás mudo, Cristian, ¿eh? Es que esto Candy, ya lo ¿vos? habíamos visto antes, bueno, en el internet, ¿no? Se Claro, supone que porque es de esto fue color azul, furor en el pero creo que era 2023. dorado o era de otro Pero color. yo te Era por el pregunto de tema qué del color flash, lo ¿no? ves vos. Vos, Cristian, ¿de qué color lo estás viendo? Digo, siempre lo vi azul con negro. Bueno, Cristian azul. ¿Alguien más que quiera votar? Yo lo veo celeste y marrón. ¿Quién fue? Diana, sí. Bueno, Sí, Yo celeste también lo más. veo celeste y marrón. Andrea. yo Azul y también. negro. Celeste y marrón. Yo, María, celeste y marrón. Creo que Candy quería decir. Sí, azul y negro lo vemos. Bueno, Dorado y ¿nadie blanco. lo ve clarito? ¿Vos, Flor, lo veías clarito? Sí, yo lo No. veo clarito, ¿Vos lo blanco y seguís beige. viendo clarito? Ahora un poco Yo más lo celeste veo que blanco y blanco, pero beige. blanco y beige más bien. Porque claro, bueno, Flores a mi amiga, yo estuve estos días previos mandándole la foto a un montón de gente, conocía gente de mi familia y demás. Y bueno, y era impresionante porque unos lo veían muy, como yo, negro y azul, otros lo veían, o sea, mi marido lo ve blanco y beige y como
no hay chance. De hecho, lo mostró él en su oficina y se le reían a gente que decía, no, bueno, ahora que me tomé el café lo estoy viendo más, como que, bueno, había dentro de esas dos gamas gran diferencia de cómo lo veía cada uno. Entonces, yo creo que ahora les voy a contar la historia de este vestido, que no sé si alguien más se lo acordaba aparte de Cristian. Lo que hace un poco es decir que los dos tenían razón, porque si bien el vestido era de un color, hay mucha gente que lo ve de una forma, mucha gente que lo ve de otra, incluso hay gente que a la mañana lo ve de un color y en otro ambiente lo ve de otro color. ¿Qué es lo que pasa con este vestido? Este vestido, bueno, en 2015 hubo como todo un furor y fue trending topic en un montón de lugares que hasta Kim Kardashian votaba si lo veía de un color o del otro. Alguien creo que en una boda en Escocia subió de qué color es y se armó todo el debate. De hecho, si se meten en internet y ponen The Dress, les va a salir como la teoría y hubo muchas después teorías al respecto. Porque bueno, nada, desató una duda. ¿Qué es lo que pasó? O sea, lo que, digamos, una de las explicaciones que se encuentra es que a medida que hay más luz artificial se ve de una tonalidad, por eso puse este GIF, y a medida que hay más luz blanca se ve de una tonalidad y que hay más luz amarilla se ve de otra. Entonces, acá está la explicación. A la conclusión a la que yo llego una y otra vez es que el color es una construcción, es parte de una construcción del cerebro y que esta construcción está basada en el contexto y en la experiencia. Esta es la explicación hay otras explicaciones, ¿no? De otros autores, pero de Bebel Conway y Jay Nitz, en el que dice que si tu cerebro está en un ambiente, o sea, lo que pasa es que hay un proceso que se llama constancia del color. Entonces, cuando la iluminación es ambigua, el cerebro y el ojo tienen que hacer ciertos ajustes para, bueno, como hacen, digamos, lo deben haber experimentado para enfocar el color. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en un ambiente donde mi cerebro descarta la luz, descarta la luz azul, o sea, asume la luz natural, voy a ver el vestido más blanco y dorado. En cambio, si yo estoy en un ambiente en donde tengo que descartar la luz amarilla y asumo la artificial, lo termino viendo blanco y negro. ¿No les parece muy impresionante, digamos? Bueno, pero vamos a volver a lo que nos ocupa hoy, que es el rol del color en la astrología. Entonces yo, bueno, vi varias fuentes y traté de resumir muchos años de la historia de la astrología en cuatro periodos. Elegí el periodo helenístico y puse como exponentes a Ptolomeo y a Valens. Después elegí un periodo medieval árabe donde los exponentes son el Picatrix y Bonatti. Y después le di bastante bolilla a William Lilly, porque yo he estudiado mucho con María, bueno, es una obra que me interesa bastante. Y además, justo en William Lilly, para mí se termina de notar cómo el color realmente es una construcción. Y terminamos en la modernidad esotérica con Cefarial y Ariel Leo. Entonces empezamos con Ptolomeo. Ptolomeo en el Tetrabiblos no asigna colores, no hay como una asignación específica como tal vez hay más adelante de un color, pero empieza a ser como un puente que conecta una cualidad física con tonalidades. Entonces, por ejemplo, menciona que lo frío y lo seco tienden a lo oscuro y esto está asociado a Saturno. En cambio, lo cálido y húmedo tiende a lo brillante, a lo más claro, digamos, y esto está asociado a Júpiter. Bueno, para mí tiene bastante lógica porque cada uno de esos planetas, ya uno cuando tiene un recorrido en astrología sabe que tienen asignados significados, uno más de seriedad, límite, etcétera, y el otro como más de expansión, ¿no? Después pasamos a Valens. Él lo que hace es, empieza a asignar de modo más descriptivo, digamos, los planetas o sea, a lo largo de la historia puede verse asignaciones de colores a signos, planetas, casas y un montón de cosas, pero bueno, yo, para que sea entretenido, signé especialmente a los planetas. Bueno, Valens a Marte le asigna el rojo,
al Sol un color amarillento, a Saturno un color oscuro, y fíjense qué particular que a la Luna color verde. Y no es que uno salga, o por lo menos a mí no me suele pasar que salgo y veo la Luna verde, pero sin embargo Valens en la antigüedad asignó ese color a la Luna. Bueno, pasamos al periodo medieval. Y acá el color empieza a tener otro rol, distinto al meramente descriptivo, sino que empieza a tener un rol más práctico. ¿Por qué? Porque el Picatrix sabemos que es un manual ritual, entonces los colores empiezan a tener como de alguna manera una función. Por ejemplo, él decía que si uno quería asumir la energía venusina, tenía que vestir los colores de Venus. O si quería estar más marcial, los colores de Marte. Y además, esto tenía un rol importante también a la hora de crear talismanes, que es algo que enseña mucho el Picatrix. Entonces acá de nuevo vemos la asignación de colores a los planetas. Por ejemplo, a Saturno, bueno, algunos colores remóntense a la antigüedad también, donde los colores no era hoy como elegís el rosa pastel, el lila, no sé cuánto, eran pigmentos mucho más básicos y sombríos, por decirlo de alguna forma. Y de hecho es por eso que, por ejemplo, el púrpura se asociaba a todas las cosas que eran como exclusivas o de mucho honor, como por ejemplo el clero, porque era un pigmento muy caro de conseguir en la antigüedad. Entonces vemos que el Picatrix le asigna a Saturno un color de lana quemada, ahí traté de poner algo que pareciera lana quemada, a Júpiter el verde, Marte de nuevo el rojo, el Sol amarillo dorado, Venus un color azafrán. Bueno, Mercurio es lac con oro y verde. Lac era como una tinta que salía una resina que salía un insecto, o sea que en realidad debería tener un poquitito más de rojo este color, pero bueno, era difícil por ahí ponerlo porque era con brillante, con oro y demás. Y a la luna el color blanco. Pasamos a Bonatti. Bonatti hace una introducción muy interesante para mí, que es que empieza a asignarle colores a las casas. Entonces divide las casas de esta manera. A la 1 y a la 7 le asigna el blanco, a la 2 y a la 12 fíjense que no los estableces como en manera de ejes, ¿no? Pareciera con el 1 y el 7 sí, 4 y 10 pero no es literalmente así. A la 2 y a la 12 le asigna el color verde, a la 3 y a la 11 color azafrán, bueno, y así lo van desarrollando. ¿Hay alguien acá que detecte un patrón específico que él pueda haber seguido para hacer esta asignación? Está, está acá al costadito, pero bueno, a mí yo la conclusión a la que llego es que a las casas, por ejemplo, los ángulos, que son como puntos de inflexión de nuestra vida que requieren inexorablemente de mucha actividad y mucha energía, puso colores como muy brillantes o muy, sí, muy brillantes a la vista, el blanco y el rojo. En cambio, las casas que son como de sufrimiento, de más pesar, de más exigencia, tal vez les puso colores más oscuros. Por ejemplo, a la casa 6 y a la casa 8 las puso de color negro. Bueno, esto me pareció entretenido porque no se limitó solamente, creo que fue uno de los primeros en introducirle colores a las casas. Y después pasamos a William Lilly. William Lilly, bueno, hizo una obra, no sé, calculo que varios de los que están acá, la gran mayoría lo conocen, que se llamó Astrología Cristiana, que fue como un gran acto de rebeldía porque empezó a hacer un manual en el idioma de inglés en el que él desarrolla un montón de cosas, sobre todo, básicamente, pero él hace una asignación de los colores a muchas cosas y empieza a tener la asignación de colores un rol un poco más empírico o predictivo. Bueno, y hay como tres partes en las que uno puede ver los planetas. Esta primera hoja o primer slide que presento es como él describe, como él ve el planeta. Por eso, por ejemplo, el Sol dice no hace falta describirlo, o la Luna dice es popularmente conocido. Eh, en cambio, a Saturno dice Ceniciento, a Júpiter
dice que es brillante el cielo azul, porque es como él empieza a describir al planeta. Y después yo les voy a mostrar que él en su misma obra, digamos, encara el tema del color de otra forma, porque él después es como que termina asignándolo, diciendo tal planeta rige tal color y además en otra descripción vuelve a dar otras descripciones. Pero bueno, siguiendo con la línea de tiempo, tenemos al Cefarial, que es, bueno, era Walter Gornold, que firmaba con el nombre de Cefarial, ya en el modernismo, en su manual de ocultismo, lo que empieza a hacer, empieza a hablar del color con una función un poco más simbólica. El color lo que hace es reflejar, es como que le asigna un color que ya refleja lo que hay internamente en el planeta, el alma y el temperamento. Entonces, él deja el rol este operativo que tenían el Picatrix, por ejemplo, para armar talismanes, o operativo desde el punto de vista de William Lilly para encontrar o descifrar cuestiones horarias, y empieza a tener un rol más simbólico y formativo de la energía en sí. Y bueno, por el momento, digamos, de la historia en la que él está, llega a describir a Urano y a Neptuno. Acá hice una captura de pantalla chiquitita. Y uno empieza a darse cuenta que estaba ya más en la modernidad porque a Neptuno lo describe como lavanda, lila, malva, cosas que creo que no hubiesen sucedido, digamos, en la antigüedad. Y a Urano como le asigna el color gris, jaspeados o con rayitas. Y finalmente vamos a Alan Leo, que muchos consideran padre de la astrología moderna y evolutiva. Y en su obra él hablaba de los colores como una visión más vibracional, porque Alan Leo era esencialmente, tenía, él desarrolló una astrología teosófica, donde los planetas, los colores, el aura, los sonidos entraban como una especie de vibración. Entonces, el color no estaba determinado, el color no determinaba una cosa, sino que era una resonancia de un cúmulo de cosas que expresaban la energía del planeta. Entonces el rojo de Marte y la regresividad de Marte eran parte de una misma cosa, de un mismo concepto, y ya tenía como un velo de algo un poco más abstractos, más abstracto. Y entonces, bueno, vamos a hacer una breve recapitulación. Entonces, en el Picatrix veíamos que el color estaba asociado a algo ritual o mágico. En Bonatti se introduce el concepto del color en las cartas. En William Lilly, la función es más empírica o de diagnóstico, porque él, por ejemplo, así que uno quiere encontrar a, no sé, a alguien que ha robado un objeto, lo quiere describir, y lo va asociando a los planetas están asociados a colores, entonces puede haber una descripción física de la persona. Entonces toma vira más a algo que sirve para algo, como un diagnóstico, digamos. Después el cefarial, que ya en la modernidad, el color es como un mero reflejo de una cualidad interna del alma, y en Alan Leo pasa ya a algo un poco más abstracto y lo ve como una vibración. Entonces, yo acá les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes tienen alguna asignación interna? Porque esto tampoco no es que está escrito en una tabla que Saturno es tal color, pero ¿ustedes tienen como una ayuda de memoria o algo que les evoque o no en los colores? A ver, me voy a fijar en el chat. Ahí está, no. Ahí está. No, bueno. Nada, a mí sí me pasa que yo creo que hay partes que son, a ver, Marte Colorado, ponen acá. Me pasa que tengo una forma de acordarme de los planetas. Cierro el chat. Em, Se me fue la presentación. Y, y que creo que es una construcción de muchas cosas. Hay cosas que son personales, por ejemplo, para mí, Urano, yo soy acuariana, me encanta el color fucsia y es como que yo me lo acuerdo como, o todo lo subrayo como fucsia, que es algo personal, pero hay construcciones que vienen como que heredadas, si uno quiere, porque si yo de repente mañana abro un libro o abro un software y veo que todas las cuadraturas están en azules y todos los trígonos están en rojo, es como que me marearía un montón, porque yo ya asumí ciertas cosas del color a ciertos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, acá me tomé el trabajo de hacer
una comparación un poco de los distintos periodos o autores y qué colores le asignaban a cada cosa. Entonces vemos que, bueno, el único que veo así como bastante uniforme es Marte, pero por ejemplo, no sé, Venus en el periodo helenístico ha sido verde, cobre o blanco, después le asignaron el color azafrán. William Lilly le dice que pues rige el blanco, el cielo con marrón, el verde, el cefariel que es azul, pálido turquesa, inclusive la luna ya en la etapa, el periodo del mundo, digamos. Cefaral dice que es iridiscente, o sea, color ópalo, que según la luz que le dé va cambiando. Entonces, vemos, no hay un consenso, porque es según qué función, o sea, qué significado y qué función asignaba a cada uno el color. Por ejemplo, acá, y acá es donde quería mostrarles lo de William Lilly. Él al principio, en el capítulo creo que es 8 empieza a describir, por ejemplo, a Júpiter. Entonces dice Júpiter y su significado. Bueno, está ubicado junto a Saturno, etcétera. Color, y esto él describe como él lo ve, brillante, claro y de color azul. Después, en la página 64, cuando dice qué colores rige o qué hierbas y drogas, dice es verde, mar o azul, violeta, cenizo, una mezcla de amarillo o verde, o sea, rige todos esos colores. Entonces, el color ya interviene como en dos categorías. Y finalmente hay otra parte en la página 86, eh, en donde los planetas y los signos, él los describe más sucintamente y, por ejemplo, ahí a Júpiter le da un color mezclado entre rojo y verde. Con lo cual, bueno, creo que ha pasado por muchas cosas. Yo creo que en todo este tiempo, si bien hay como una alineación, no hay un consenso. O sea, lo que los helenísticos le dieron color negro o bastante oscuro a Saturno, después vino el Picatrix y le dio color de lana quemado, y William Lilly le dio un color plomizo y sin embargo son distintas tonalidades, pero que están encausadas para mí en una concepción de qué representaba, por ejemplo, Saturno, ¿no? Y con esto ya vuelvo otra vez a la modernidad. Ella es Eva Heller, ella es una de las grandes exponentes de la psicología del color moderno. En su obra, que lo publicó muy poquito antes de morirse, ella era alemana, hizo una encuesta a 2000, bueno, a 2000 personas de Alemania, que obviamente que es un estudio sesgado, pues son 2000 y no toda la humanidad, pero llegó a la conclusión es que el color es algo que también está influenciado por la experiencia colectiva. O sea, hay patrones generales que, como yo recién decía, para mí de las cuadraturas o de los trígonos y demás, que nos influencian y que no es solamente lo que uno arbitrariamente elija. Porque, por ejemplo, el color rojo puede estar asignado 100% a algo erótico o algo muy agresivo, o puede estar asignado al amor, pero si uno al amor se entendería, lo que dice en este libro es como está más asociado a algo sensual, pero si uno combina el rosa con el rojo, empieza a tener una tonalidad este de amor más, podría ser de madre a hijo, fraternal o de amistad. Bueno, entonces en esto, incluso ella en un momento en el libro empieza a decir que se hacen experimentos con presos en las cárceles que los ponen en un color, en una habitación de color rosa y empiezan a bajar los decibeles. Que después dice que no es que dura tanto, no es que de repente se reconvierten por estar, pero como que el color influye, digamos, como que hay una experiencia colectiva que nos influye y de hecho redobla un poco la apuesta, que esto para mí es un poco dudoso, pero dice que hay un experimento en donde ponían a personas ciegas también en habitaciones de color rosa y estas personas ciegas que no pueden ver también al apenas entrar en esas habitaciones se calmaban. Así que bueno, y ella en su obra asocia universalmente el negro al duelo, al poder, a la elegancia, de la misma forma que el negro, el oscuro o el plomizo estaba asignado en la antigüedad a Saturno, el cronocator. Entonces yo creo que hay que en el color es un poco y un poco. Esa es como mi gran conclusión. Bueno, y acá les hice como un resumito. Yo hice el diseño de la segunda revista de OPA
Y si ustedes pusieron las tres, bueno, que de hecho María la puso, le pusieron las tres, se van a dar cuenta que la mía era la que tenía una tapa más colorida porque para mí el color es muy importante. Y esta es, yo con mi hermana, con Candy, que está acá presente, hacemos actividades de team building para empresas y entonces lo que hacemos es mostrarles como un mapa, cuando vamos a las distintas empresas, un mapa de quiénes son ellos según los elementos y obviamente que lo termina organizando porque la persona que no sabe nada necesita asociar la tierra con algo verde, es como mucho más visual que si yo pusiera todos estos nombres solamente en este cuadrante. Y bueno, acá puse herramientas que yo fui usando para aprender yo cuando necesitaba aprender, no sé, los que eran femeninos y absorbentes, de los que eran de fuego y masculinos o con aire. Entonces siempre me fui haciendo un esquema mental que respondía a cosas cromáticas que me daban como, me terminaban haciendo entender a mí la astrología. Fue algo como un gran aliado cuando yo empecé. Y la astrología, hay mucho texto, es mucho simbólico, y yo al ser disléxica, ¿viste? Necesitaba algo, así que esta fue la herramienta de la que me valí y de la que les estoy hablando hoy. Y bueno, y este es, ah, acá les agradezco por haber llegado hasta acá. Una belleza la presentación, gracias a vos, cuánta dedicación, increíble. Además lo Gracias. lindo, Bueno, este, muchas gracias. muy, muy lindo, muy articulado, muy lindo. Acá Cristian nos dice que la asociación de colores con los ángeles, que a su vez asocian a los planetas en la filosofía oculta de Agripa en el volumen 2. Y acá nos dice qué hermoso males, son lo más, muy estética toda la presentación, sí, la verdad que una belleza. Bueno, ¿querés dejar de compartir por si hay alguien, alguien que Sí, quiera hacer algún comentario? Así nos vemos toda la pantalla. ahí está. Ok. Este, qué tema tan interesante, me encantó la presentación, sí, la verdad que es súper linda, me encantó a mí también, muy dinámica. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Este es el momento de sacarse los mudos y explayarse. Yo, por Sí, ejemplo, Cristiano. no nada más decir que sí parece una constante, ¿no? Que Saturno está con el color negro, a pesar de que puede cambiar un poquito, pero queda claro que el negro está asociado con Saturno y sabemos que también es por la falta de vida, ¿no? La oscuridad es algo que nos aterra. Otro que sí queda claro es el amarillo con el sol, que como dijo Lili, no hace falta explicarlo, pero siempre es como el dador de vida. Como que esa constante siempre estuvo durante estos 2000 años. El resto fue cambiando un poquito, veo, o sea, Saturno, Marte y el Sol, creo que son los más constantes de todos los colores. También, bueno, sabiendo un poquito de Cábala, también esos colores están en el árbol sevirótico. Y entonces, cuando haces la asociación con planetas, se nota que, bueno, que toda esta tradición sigue estando muy presente en cuando asociamos colores con planetas. Ya nada más los Claro, únicos que cambian son el resto de planetas como Venus, por ejemplo, en Cábala se utiliza el verde. Eh, el azul, que ese sí es una constante, el color azul cielo para Júpiter. Y nada más que donde hay una distorsión o donde digamos sí podría haber discrepancia, es con el color naranja, que lo usan para Mercurio, que es lo que veo aquí. Y claro. la luna, que lo usan ellos como morado, pero entiendo que es con lo que decías, de que es algo superior con el tema púrpura, con el tema de Claro, que era un ir más pigmento muy arriba, ¿no? difícil, entonces estaba como, se le asignaba Sí, cosas muy importantes. sí. Por eso nada más quería hacer ese comentario que está muy padre que se vaya viendo la historia de los colores con los Claro. planetas y cómo es que todavía siguen preservándose algunos y cómo fueron cambiando algunos por X o Y razón. Entonces, muchas felicidades por tu presentación. Me Ay, gustó. muchas gracias Gracias. por lo que me aportaste, porque yo no sé nada del árbol de la vida, así que me viene bárbaro. También, bueno, mi experiencia es que una persona con un Saturno angular súper fuerte tiene una mancha oscura en algún lado del cuerpo, eso es típico, o esas personas que a veces nacen con un Marte en el ascendente y tienen la mancha roja en la cara, ¿no? Eso también se ve un montón en la parte física. Sí, sí. Y ya que lo mencionaste a William Lilly, él decía, ¿no? Si el Saturno es en un signo masculino, va a estar en la parte derecha del cuerpo, en un signo femenino, en la parte izquierda del cuerpo. Así que los colores también
intervienen en la apariencia física, súper, súper lindo de ver. Bueno, Bueno, bueno. muchas Quería gracias hacer a un todos de un nuevo. comentario, quería ser breve, ¿puedo, María? ¿Puedo, María? Obvio. Sí, Ah, hola, por supuesto, no, Ani. es que hermosa la presentación, Madalena, me encantó, es otra mirada del color desde otro ángulo. Estaba pensando también en el uso de los colores en instituciones, ¿no? Como por ejemplo la Casa Rosada, la Casa Blanca, ¿no? Las iglesias que tienen el uso del dorado, ¿no? De ciertos colores que van marcando la simbología, ¿no? Las banderas y los colores que se usan, ¿no? No son los colores típicos que se hacen presentes en muchas banderas y otros más variados, ¿no? Sí, muy interesante, eso quería comentar. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Gracias. Gracias, Male, muy Felicitaciones bueno. y Gracias, Male, aprovecho, buenísimo. aprovecho que está Constanza aquí, que es quien va a estar a cargo del peer group. ¿Recuerdan del grupo de pares que hablamos al inicio? Así que bueno, nada, un placer, Male. Muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos la próxima. Bueno, yo ya no, yo ya Bueno, como conmigo. participante, ya no como satélite. No, la ven con Male, con Alice y con Constanza. Chao todo el mundo. Muy bien. Muchas Chao. gracias. Chao, Gracias. Hasta gracias. luego. Bonito domingo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Male. Chao. Gracias. Bye bye. Gracias a todos por Muchas venir. gracias.